el pequeño contribuyente. Recuerden que ya habíamos platicado acerca del pequeño contribuyente en contabilidad. Habíamos visto de que estos pequeños contribuyentes pues eran aquellas personas que no gastaban más de 150,000 quetzales, bueno, que no generaban ingresos mayores a 150,000 quetzales anuales. Esos eran los pequeños contribuyentes. Adicional a esto, los pequeños contribuyentes solo pagan un 5% de impuesto. Los pequeños contribuyentes, recuerden que solo pagan un 5% de impuesto. Y un pequeño contribuyente no está obligado a emitir facturas por cantidades menores a 50 quetzales. Cuando un pequeño contribuyente quiere emitir algún tipo de factura, la va a hacer siempre y cuando el monto de la factura sea mayor a 50 quetzales o igual. Si la cantidad es menor a 50 quetzales, entonces el pequeño contribuyente no está obligado a emitir factura. Sin embargo, sí se debe de hacer una factura al final del día por todos aquellos montos menores a 50 quetzales. ¿Esto qué significa? Imaginemos de que ustedes tienen un negocio y que en el día ustedes hicieron 3 ventas de 20 quetzales. Obviamente, por esas ventas de 20 quetzales, ustedes no van a emitir factura, ¿verdad? Porque la ley así lo indica. Sin embargo, cuando ya terminen, cuando vayan a cerrar su negocio, ustedes tendrían que hacer una factura de 60 quetzales donde se incluyan esas 3 ventas de 20 quetzales, ¿verdad? Porque 20 por 3 son 60. Una sola factura de 60 quetzales para que ese impuesto sí llegue a lo que es la administración tributaria. Veamos qué dice acá. Bien importante, esto era cuando las facturas eran impresas, o sea, eran en talonarios. Las facturas debían de decir, factura de pequeño contribuyente no genera derecho a crédito fiscal. A partir del 21 de mayo, aproximadamente dentro de 15 días, las facturas en talonario ya van a dejar de existir, por lo cual solo se va a manejar lo que es factura electrónica. Todas aquellas personas que todavía no están registradas en el sistema electrónico FIL deben de hacerlo a más tardar el 21 de mayo de este año. Deben de cambiarse al régimen. Si no lo hacen, automáticamente van a estar cayendo en una inconsistencia y los pueden multar por hacer caso omiso a la regla, ¿verdad? Todo el impuesto del pequeño contribuyente se paga de manera vencida. ¿Qué significa esto? Que se paga que se paga cada fin de mes y la SAT otorga todavía un mes extra de plazo para que ese impuesto sea pagado. Por ejemplo, los impuestos que se acaban de vencer ahorita en el mes de abril, las personas que estamos inscritas como pequeño contribuyente tenemos todo el mes de mayo para poder hacer ese pago. Si yo no hago el pago en el mes de mayo, en este caso, ya para el mes de junio yo ya tendría omisos. ¿Sí? Yo ya tendría omisos. Pregunto, ¿alguna duda o comentario hasta acá, chicos? Chicos, ¿dudas o comentarios? No, profe, todo bien.
Muy bien. Pasamos entonces a lo que es el impuesto sobre la renta. Por sus siglas se conoce como ISR. Este impuesto también ya lo hemos visto previamente en contabilidad. Y pregunto, chicos, ¿cuántos tipos de ISR hay? 3. 3. Muy bien. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos 3 tipos de ISR que tenemos? Administrativas. Actividades lucrativas, muy bien. ¿Cuál otro? Ya lo vimos en contabilidad en práctica también, hasta en práctica lo vimos ya. Tenemos el de actividades lucrativas, tenemos el de rentas de trabajo y tenemos el de capital. Esos 3 son los 3 tipos de ISR según su hecho generador, según la renta que lo genera. Recordemos de que según la actividad lucrativa que la empresa ejerza, este ISR puede ser sobre ingreso de actividades lucrativas o bien opcional simplificado sobre ingreso de actividades lucrativas. Cuando hablamos del ISR, de rentas de trabajo, es aquel ISR que van a pagar todas las personas que trabajan para una empresa, ya sea pública o privada, siempre y cuando ganen más de 4,000 quetzales. ¿Sí? Siempre y cuando ganen más de 4,000 quetzales. A este punto o en este punto, vamos a poner de ejemplo el ISR que estamos manejando en las planillas. ¿Sí? El ISR que estamos manejando en las planillas es un claro ejemplo de la agenda de trabajo, que es ahí donde precisamente se aplica. Y cuando hablamos de un ISR de renta de capital, voy a decir que es aquel ISR o aquel impuesto que yo voy a pagar por los ingresos de dinero que mi empresa o yo como persona obtenga de actividades de giro inusual, o sea, de actividades que yo regularmente no hago. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de venta de calzado, pero recibo dinero porque alquilé un localito por ahí, por el alquiler de ese local yo tendría que pagar un ISR de renta de trabajo, de renta de capital. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo dinero de algo que no hago usualmente. ¿Sí? Pregunto, ¿alguna duda o comentario? No, profe. Ok. Veamos pues. Hablábamos sobre que en el ISR habían dos regímenes. Les mencionaba el primero que era el régimen de actividades lucrativas. Mire, el primero que es régimen de actividades lucrativas y el segundo que sería régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Son dos diferentes. Muy bien. Pregunto, vamos a ver qué tanta atención pusieron en contabilidad ustedes, pues. ¿Cuál es el porcentaje que se paga? ¿Cuál es el porcentaje que se paga
en el ISR de actividades lucrativas? A ver, ¿quién se recuerda? El que me diga ya ganó cuenta. 5%. No, oh, El 8%. ¿seguros? 50%. Del 7%. Ya parece lotería esto, ¿ah? 25, profe. Muy bien. Yo te lo había dicho, profe. No. Muy bien. Veamos entonces, pues. Recordemos de que cuando vimos lo del régimen de actividades lucrativas, dijimos de que habían dos maneras para poder pagar el impuesto del ISR en ese régimen, ¿se recuerdan? Teníamos por un lado el ISR trimestral y por otro lado teníamos la liquidación anual. ¿Se recuerdan de eso? Dijimos de que cuando las personas decidían pagar trimestralmente, al 8% de sus ganancias le iban a aplicar el 25% para empezar a hacer los pagos trimestrales. Al 8% de sus ganancias le iban a aplicar el 25%, que es el porcentaje del ISR, para empezar a abonar el ISR, empezar a hacer esos pagos. Y la liquidación anual, pues ya es del 25%. El 25% de las ganancias menos los pagos trimestrales. ¿Sí? Menos los pagos trimestrales. Muy bien. Y en el opcional simplificado, ¿de cuánto eran los porcentajes, chicos? El 5% y el 7%. Del 5 y del 7%. Muy bien. Ahí está, voy. Del 5 y del 7%. Muy bien, excelente. ¿Cuándo aplicamos un 5%? ¿En qué momento aplicamos un 5%? Vean, esto no se les puede olvidar a ustedes porque esto lo vamos a empezar a aplicar, pero ya. Menor de 30,000, ¿no? Cuando es menor a 30,000. Muy bien. Y el 7% cuando es mayor. Y el 7% cuando es mayor a 30,000. Muy bien, Abby, excelente. Estos porcentajes no se le pueden olvidar a usted. Por eso fue de que tuvimos nuestro tiempo para analizar y hacer ejercicio de eso, porque ahorita, vea, si Dios lo permite, la otra semana empezamos a ver libro diario. Libro inventario. Desde ahí empezamos a ver todo lo que es ISR. Las retenciones, recuérdense que practicamos retenciones de ISR en contabilidad antes. Desde el inventario, el ISR va a ser el pan nuestro de cada día con ustedes. Y si ustedes no le empiezan a dar amor a los impuestos, nos va a costar en contabilidad un montón. ¿Sí? Es importante de que repase todo eso. Muy bien, Abby. Recordemos de que cuando aplicamos el 7% a lo que se pasa de 30,000, también tenemos que sumarle 1,500, ¿verdad? Pregunto, ¿y esos 1,500 de dónde salen, chicos? También se los expliqué.
¿De dónde salen esos 1500? A ver. Puntos. Solo uno. Con uno que me conteste, yo soy feliz. Uno solo que me conteste. El ICR no. Obviamente que es lo que estamos hablando, pero ¿de dónde salen esos 1500? El porcentaje ¿De qué porcentaje? de 5. Ajá. ¿Y a qué cantidad se le aplica ese 5% para que tenga? Pues sí. Se nos olvidó, profe, mucha tarea. Muy bien. Vean pues. Que sería, los 1500 salen de multiplicar el 5%, como lo decían, sobre los primeros 30,000. Si multiplicamos 30,000 por el 5%, me da 1500. Profe, Ajá. entonces cuando son los 30,000 todavía es el 5%. Si suben que sea un número, ya son es el 7%, ¿no? Así es, Melvin. Pero, por eso dice que el 7% solo se le va a aplicar al excedente de 30,000. ¿Esto qué significa? De que usted le va a aplicar 7% solo a la cantidad que se pase de 30,000. Por ejemplo. Es así como ese ejemplo que tiene ahí, que dice 30,000 0.01. Ahí ya se Ajá. le suma el 7%. Pero aquí, según la tablita, ¿a qué cantidad le tendría que aplicar yo el 7%? A la segunda que tiene ahí. Solo a 1 centavo. Bueno, sí. Solo a 1 centavo, porque solo 1 centavo es el que se está pasando de 30,000. Por eso dice, mire, 7% sobre el excedente de 30,000. O sea, solo a la cantidad que se pasa de 30,000. Profe, entonces pongamos que si son 31,000, solo a 1,000 se le, que es el 7%, ¿no? Así es. Solo a 1,000 le aplicaría a usted el 7%. Y Ya. al resultado que le dé de esos 1,000, le va a sumar usted 1500. ¿Por qué? Porque esos 1500 ya es el impuesto de los primeros 30,000 que usted ya le quitó. Imaginemos que de esos 1,000 a usted le dan 70 quetzales. Ejemplo, que cuando usted multiplica los 1,000 por el 7% le dan 70. Entonces, esos 70 se los tiene que sumar a 1500 para que usted encuentre el total del ISR. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos a quedar acá en este periodo, chicos, y continuamos en el otro, ¿sí? Porque ya es hora. En el otro continuamos. Recuerden que todos estos temas ya los vimos en la práctica. Aquí solo estamos retroalimentando lo que ya vimos y fortaleciendo los temas, ¿verdad? ¿Cuándo van a hacer examen? No sé todavía, Melvin. Gracias a Dios que ni usted sabe. Al nomás tener información, yo se las mando a ustedes con todo gusto en bombas. Para que se preparen, ¿sí? Muy bien, chicos, bendiciones, pues. Los veo en un momento, primero Dios.